Gracias por continuar con nosotros y ante el anuncio de que el Pentágono liberará $3,600 millones para el muro con la frontera con México, este proyecto comienza a tomar forma, pero podría perder fuerza una vez que pasen las elecciones del 2020. De esto nos hablará el día de hoy nuestro colaborador Edgar Olivares. Edgar, ¿qué tal? Muy buenos días, te saludamos con mucho gusto. Adelante. Hola, ¿qué tal, Ceci? Te saludo con mucho gusto. Bueno, falta poco menos de 1 año y 3 meses para las elecciones de 2020 en Estados Unidos, donde el actual presidente Donald Trump buscará la reelección por 4 años más. Recordemos que aquí está permitida la reelección hasta por 2 periodos de 4 años y los últimos 3 presidentes antes de Trump gobernaron durante 8 años, es decir, Bill Clinton, George W. Bush y Barack Obama lograron la reelección. Y todo indica que Donald Trump también va en caballo de Hacienda para convertirse en el 4º presidente al hilo que gobierna durante 8 años. El último que solo pudo gobernar 4 fue George Bush padre. ¿A qué viene todo este preámbulo electoral? Bueno, a que para un presidente es sumamente importante la reelección y para Donald Trump su reelección el próximo año es la máxima prioridad. Y para lograrlo debe cumplir las promesas de campaña de su primera victoria, entre ellas la construcción del muro en la frontera con México, con la justificación de que a través de ella pasan millones de migrantes ilegales, criminales y drogas, y él está determinado a detener todo esto. Para Trump, el tema de la migración ha sido una auténtica bandera electoral, y hoy más que nunca está dispuesto a todo en ese tema para lograr mantener a sus bases e incluso incrementarlas. Por ello, el muro será una realidad. No sé si logre construirlo completo y a lo largo de toda la frontera, pero el muro ya está prácticamente en construcción y será utilizado como el gran símbolo durante la campaña que ya está en marcha, pero que se intensificará el próximo año. Es así que el anuncio de ayer en el que se informa la liberación de $3,600 millones del presupuesto militar de Estados Unidos para construir el muro en la frontera llega en el mejor momento para Trump, un político al que no le preocupan las críticas por utilizar semejante cantidad de dinero en una valla fronteriza y que ni siquiera las opiniones de muchos legisladores republicanos, es decir, su propio partido, hacen mella en la decisión del magnate neoyorquino. Sabemos que muchos legisladores, tanto representantes como senadores, han estado en desacuerdo con utilizar esa cantidad de dinero para el muro, aunque tiene también apoyo en el poder legislativo Donald Trump. Con esta decisión, el Pentágono sacrifica 127 proyectos militares, muchos de ellos en el extranjero, lo que podemos interpretar como la consolidación de la política proteccionista y antiinmigrante por encima, incluso de mantener los intereses del país en otros territorios estratégicos para Estados Unidos en la geopolítica internacional. De acuerdo con la cadena de noticias CNN, uno de los proyectos más importantes que se sacrifican con este desvío multimillonario es un recorte a instalaciones que se utilizan para almacenar desechos peligrosos y también reparar barcos de la Marina y realizar operaciones cibernéticas. También tendrán que esperar mejoras en los aeródromos y áreas de preparación de ejercicios militares en Europa del Este, que en el papel de estos proyectos estarían destinados para fortalecer a los aliados europeos, si es que Trump sigue teniendo tantos aliados como dicen. La justificación que dio el Pentágono para liberar los fondos es que el presidente decretó un estado de emergencia nacional en la frontera sur con México y deben responder a la orden ejecutiva de Donald Trump. Además, recordemos que la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a Trump en este asunto y es por eso que ahora podrá disponer de este dinero para construir el muro. De hecho, el muro se construirá en distintos tramos y sobre todo en las zonas estratégicas donde más flujo de migrantes hay, en lugares de los estados fronterizos como California, Arizona, Nuevo México y Texas. Considero que Trump meterá toda la carne al asador en el tema del muro y de la migración de aquí a noviembre de 2020, y una vez ganando la reelección podría incluso disminuir la intensidad de su lucha contra los migrantes indocumentados y podría reorientar los recursos del muro a otros temas,
Pero eso es solo una teoría, la teoría de que Trump quiere la reelección y el muro es su mejor símbolo para lograrlo. Hasta aquí el comentario esta mañana, Ceci. Así es, Edgar. Recordemos que el presidente Donald Trump prometió durante su campaña electoral del 2016 que México pagaría por un muro en la frontera compartida. Sin embargo, pues lo que nos comentas ahora parece que será Puerto Rico, un territorio, por cierto, estadounidense, el que pagará al menos una parte de este proyecto. También se va a castigar, pues bueno, con esa desviación de recursos para el muro, se va a castigar a diversos estados como son Nueva York y Nuevo México, ambos representados por demócratas, que van a ser los más afectados. Sin embargo, pues efectivamente le funcionó en otra ocasión en esta época electoral y ahora lo vuelve a hacer, el tema del muro y el tema de migración como sus principales banderas, Edgar. Así es, recordemos, que él dijo que México iba a pagar por el muro. Se hablaba incluso de que podría utilizar un impuesto especial a las remesas, que en este momento hay que decir que las remesas son el principal ingreso, la principal fuente de ingreso en México. Entonces, si quisiera grabar las remesas, podría hacerlo y tendría un recurso adicional, pero sabemos que el costo del muro estaría rondando hasta los 20,000 o 25,000 millones de dólares. Por lo pronto tiene este presupuesto aprobado por parte del ejército, y más allá de saber si Trump quiere realmente invertir 20,000 millones de dólares, creo que está dispuesto a invertir de 3,000 a 5,000 o 6,000 millones de aquí a octubre o principios de noviembre del próximo año, con tal de ganar las elecciones, y después podría en la retórica decir que lo que ya se construyó de muro para entonces será suficiente para detener la migración y que ya no es necesario, construirlo en toda la frontera como se había dicho en un comienzo, pero sí, el tema de que México lo pague yo lo veo completamente descartado, o por lo menos muy difícil, y ya ni siquiera está en el discurso de Donald Trump. Muy interesante lo que comentas referente a las remesas. ¿Ha hablado últimamente algo al respecto? ¿Se escucha algo referente a este gravamen que podría incluir las remesas? Nada de eso. De hecho, lo que se ha hablado, lo que se habló en su momento es que México podría pagar el muro a través del TEMEC, del nuevo tratado comercial, un tema que tampoco ha avanzado en Estados Unidos. Entonces, ni por parte del TEMEC ni por parte de las remesas se ha tocado el asunto de que se pudiera pagar el muro por esa vía. Y que al final de cuentas, si se pagara por las remesas, tampoco es que México pagara por el muro. A final de cuentas serían recursos obtenidos en Estados Unidos, de empresas de Estados Unidos, que se tendría que, golpear un poco a los paisanos que dan su dinero y grabar ese tema. Pero la verdad es que no se ha hablado del asunto. Donald Trump, por supuesto, sostiene que los mexicanos obtienen los recursos de Estados Unidos, pero de que México como Estado pague el muro, ya no se ha dicho absolutamente nada. Yo creo que a Donald Trump no le interesa quién pague el muro, sino que se haga, ¿no? Al final de cuentas, si lo paga Estados Unidos o algún estado de Estados Unidos o el mismo México, no le interesa, sino que se termine, que pues bueno, esto le sirva como bandera para ganar la reelección en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Edgar. Muchas gracias, Ceci, un abrazo. Que tengas muy bonito día, muchísimas gracias y seguimos